Hola a todos, hoy nos adentramos en el mundo del ecumenismo. Y vaya, los materiales que me has pasado son de lo más interesantes. Plantean cada pregunta. La verdad es que sí, a mí lo que más me llama la atención es ese desafío que nos lanzan, cómo podemos vivir nuestra fe católica al máximo, a tope, y al mismo tiempo comprometernos con la búsqueda de la unidad entre todos los cristianos. Es algo que nos lleva al corazón del ecumenismo. Totalmente. Es que a veces parece que hay que elegir entre una cosa o la otra, ¿no? O eres un católico entregado, o te dedicas al diálogo con otras iglesias. No podemos aspirar a ambas. Pues precisamente de eso se trata, de la riqueza del ecumenismo. No buscamos diluir nuestra fe para nada, sino comprenderla en profundidad para poder compartirla y dialogar desde la autenticidad. De hecho, ya el Concilio Vaticano II, en el documento Unitatis Redintegratio, nos anima a reconocer los elementos de verdad y de santidad que están presentes en otras tradiciones cristianas. Espera. Elementos de verdad en otras confesiones. En serio. Me sorprende. Tratándose de un documento del Vaticano II. Pues sí, es uno de los puntos clave que impulsaron el movimiento ecuménico. El concilio reconoció que, a pesar de todas las diferencias que nos separan, hay semillas de verdad que todos compartimos y que pueden ser un punto de partida para el diálogo. O sea, que no se trata de ignorar las diferencias, sino de empezar por lo que nos une, para luego abordar con respeto y honestidad lo que nos separa. Exacto. Pero claro, para dialogar con autenticidad, lo primero es conocer en profundidad nuestra propia fe. Y ahí es donde muchos católicos nos encontramos con un desafío importante. Sin duda. Muchas veces nos falta formación, nos quedamos en la superficie y no profundizamos en las riquezas de nuestra propia tradición. Es cierto, la falta de una buena catequesis sólida y la disminución de la práctica sacramental pues contribuyen a ese desconocimiento. Claro, si no sabemos bien lo que creemos, ¿cómo vamos a explicárselo a otros o a dialogar sobre nuestras diferencias? Claro, es como si intentáramos construir un puente, sin tener claro ni los materiales ni los planos. Menudo desastre. Exactamente. Por eso, el primer paso para un ecumenismo auténtico es fortalecer nuestra propia fe. Estudiar, profundizar, vivir los sacramentos, construir ese puente sobre cimientos sólidos. Vale, me gusta esa imagen de los cimientos sólidos. Pero entonces, ¿cómo podemos distinguir entre ecumenismo auténtico y sincretismo? Porque a veces la línea que los separa es muy fina. Tienes razón, es una distinción fundamental. El ecumenismo busca la unidad en la verdad, no la uniformidad. No se trata de crear una superiglesia que mezcle todas las creencias, ¿no? Entonces no se trata de renunciar a nuestra identidad católica, sino de abrirnos al diálogo desde la autenticidad y con convicción. Exactamente. Y en este sentido creo que podemos aprender mucho de nuestros hermanos protestantes. Ellos en muchos casos tienen un conocimiento profundo de su propia tradición y la defienden con mucha convicción. Me gusta esa idea. Aprender de los demás, incluso en medio de las diferencias. Y hablando de unidad, me viene a la mente el Papa Francisco y su insistencia en la unidad de los cristianos. Sí, el Papa Francisco ha sido una voz importantísima en el impulso del ecumenismo. Pero ojo, él también nos advierte contra las falsas reconciliaciones, es decir, acuerdos superficiales que ignoran las diferencias doctrinales. ¿Y qué sería una falsa reconciliación? Ponme algún ejemplo para entenderlo mejor. Imagina, por ejemplo, un acuerdo que afirme que todas las creencias son iguales o que minimice la Eucaristía como centro de nuestra fe. Eso sería una falsa reconciliación, porque estaríamos renunciando a elementos esenciales de nuestra identidad. Entiendo. Unidad sí, pero no a cualquier precio. La unidad que buscamos debe estar basada en la verdad, ¿verdad? Exactamente. Y esa verdad se vive y se proclama con valentía, sin miedo a hablar de las diferencias, con respeto y honestidad. Y esto nos lleva a una pregunta que creo que muchos estarán haciendo. ¿Cómo podemos, desde nuestra vida diaria, contribuir a ese ecumenismo auténtico? ¿Qué pasos concretos podamos dar? Bueno, ya hemos dicho que es fundamental fortalecer nuestra propia fe, pero además podemos buscar puntos de encuentro con otras comunidades cristianas, participar en iniciativas ecuménicas, proyectos sociales, orar juntos. Claro. Trabajar juntos por el bien común, compartir nuestras experiencias, descubrir lo que nos une. Exactamente. El ecumenismo no se limita al diálogo teológico, sino que se vive en todos los ámbitos de la vida. Y en este camino tenemos ejemplos inspiradores a lo largo de la historia, como San Juan Pablo II, con sus gestos ecuménicos, sus encuentros con líderes de otras iglesias. Es verdad, Juan Pablo II fue un gran impulsor del ecumenismo, sin renunciar por ello a la identidad católica. Y me viene a la mente esa imagen tan potente. El Día Mundial de Oración por la Paz en Asís en 1986, donde líderes de diferentes religiones se unieron para orar por la paz. Sí, una imagen que nos enseña que la unidad en la diversidad es posible, que podemos tender puentes sin renunciar a nuestras convicciones.
Es emocionante pensar que podemos ser parte de este movimiento hacia la unidad. Pero claro, nos surgen un montón de preguntas más concretas, que seguro que también aparecen en el material que nos has enviado. Preguntas que vamos a abordar en detalle en la próxima parte de esta inmersión. Veremos cómo un católico puede vivir su fe sin renunciar al diálogo, cómo orar juntos sin comprometer nuestra doctrina, cómo hablar de temas difíciles. Tengo muchísimas ganas de profundizar en todo esto, y estoy seguro de que nuestros oyentes también. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esas preguntas clave. Volviendo al material que me pasaste, veo una pregunta que te ronda la cabeza. ¿Cómo podemos vivir nuestra fe católica a tope, pero a la vez promover la unidad con los demás cristianos? Es una pregunta que va al grano, ¿eh? Sí, seguro que muchos católicos se lo preguntan. Yeah. ¿No será una contradicción buscar esa unidad con otras ramas del cristianismo? No estaremos traicionando nuestra fe. Para nada. De hecho, vivir la fe católica con profundidad y convicción es la mejor base para un ecumenismo auténtico. No se trata de renunciar a nuestra identidad, al contrario, sino de comprenderla a fondo para compartirla y dialogar con autenticidad. O sea que no hace falta suavizar nuestras creencias ni buscar un mínimo común denominador para acercarnos a otras confesiones. No, la clave es en ser fieles a la Iglesia, a sus enseñanzas, participar en los sacramentos, vivir una vida de oración. Y desde ahí, desde esa base sólida, tender puentes hacia otros cristianos, buscando puntos de encuentro sin renunciar a la verdad. Me gusta esa idea de tender puentes. Y ya que hablamos de puentes, he visto que también te interesaba saber qué dice la Iglesia sobre la importancia del ecumenismo. ¿Es algo opcional o es un deber para todos? La Iglesia considera el ecumenismo como algo fundamental, forma parte de su misión. No es algo solo para teólogos o para el Papa, es un deber para todos los bautizados. O sea que no podemos mirar para otro lado, ¿no? Es una responsabilidad de todos. Exactamente. Y eso nos lleva a otro punto importante. ¿Cómo podemos defender lo que creemos sin caer en la imposición o en la superioridad hacia otros cristianos? Porque a veces parece que por defender nuestra fe levantamos muros en vez de puentes. Y es fácil caer en esa trampa. Yeah. A veces nos dejamos llevar por la pasión y se nos olvida que el diálogo ecuménico exige humildad, respeto y saber escuchar. Hay que recordar que todos somos peregrinos buscando la verdad y que el Espíritu Santo sopla donde quiere. San Pedro nos recuerda que hay que defender nuestra fe con mansedumbre y respeto, sin imponer nada a nadie. O sea, la verdad no se impone, se propone con amor. Exacto. Y hablando de amor, veo que te preguntas algo que a mí me parece fundamental. ¿Qué papel juega la oración en común para promover la unidad entre los cristianos? Es una pregunta que me intriga mucho. Porque orar juntos, compartir esa intimidad con Dios me parece un gesto muy bonito, pero claro, ¿cómo hacerlos sin renunciar a nuestra propia doctrina? La oración conjunta es algo muy poderoso que nos une en Cristo. No se trata de rezar a un Dios genérico, sino al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, reconociendo a Jesucristo como nuestro único Señor. O sea que podemos rezar juntos desde esa fe común en la Trinidad sin renunciar a ser católicos. Exactamente. Y no olvidemos las palabras de Jesús Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad es un regalo que tenemos que pedir constantemente en nuestras oraciones. Me encanta esa idea. Y ahora, entrando en un terreno más complejo, veo que también te preguntas si es posible dialogar con otras denominaciones sobre temas delicados sin renunciar a nuestra identidad católica. Claro, hay temas que nos separan profundamente. ¿Cómo hablar de ellos sin caer en la confrontación o en la tentación de diluir nuestras creencias? Claro que es posible, y de hecho es necesario. El diálogo ecuménico implica hablar de las diferencias con honestidad y respeto, intentando comprender al otro sin renunciar a lo nuestro. O sea, no esconder las diferencias debajo de la alfombra, sino ponerlas sobre la mesa y hablar de ellas con madurez y con ganas de entendernos. Exacto. Pero para hacerlo bien, necesitamos conocer nuestra fe a fondo. Si no sabemos lo que creemos, será difícil explicar nuestras convicciones. Totalmente de acuerdo. Y ahora, entrando en el mundo de la liturgia, veo que te interesa saber cómo los sacramentos y la liturgia católica pueden ayudarnos a entendernos mejor entre cristianos. Los sacramentos, sobre todo el bautismo, son signos visibles de la unidad que ya existe entre nosotros. Todos los bautizados, seamos de la denominación que seamos, somos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Es una base sólida para el diálogo, sin duda, y la Eucaristía. Siendo el centro de nuestra fe, ¿qué papel tiene en el ecumenismo? Porque al menos de momento no la podemos compartir con otras comunidades. La Eucaristía es el sacramento de la unidad por excelencia. Es la fiesta del amor donde Cristo se nos da como alimento y nos hace un solo cuerpo. Aunque todavía no podamos compartirla plenamente, es un objetivo al que tenemos que aspirar, un signo de esa unidad visible a la que estamos llamados. Y mientras tanto, podemos celebrar la riqueza de nuestras tradiciones litúrgicas, ¿verdad?
La liturgia como expresión de la fe también puede ser un punto de encuentro, un lugar para el diálogo y el respeto. Exactamente. Y para terminar esta parte, me gustaría hablar de ejemplos concretos, personas, ya sean históricas o actuales, que nos inspiren a vivir el ecumenismo sin perder nuestra identidad. Me encantaría. Porque a veces el ecumenismo parece algo abstracto que se queda en los documentos oficiales. Pero seguro que hay muchos ejemplos de personas que lo han vivido de verdad, ¿no? Por supuesto. Y un ejemplo clarísimo es San Juan Pablo II. Su compromiso con el ecumenismo fue constante. Sus encuentros con líderes de otras iglesias, sus gestos de fraternidad, sus oraciones por la unidad, nos demuestran que el ecumenismo no es una utopía, sino algo real que se construye día a día. Es verdad. Y me viene a la mente esa imagen tan potente del Día Mundial de Oración por la Paz en Asís en el 86, donde líderes de diferentes religiones se unieron para rezar por la paz. Una iniciativa de Juan Pablo II que nos enseña que la unidad en la diversidad es posible. Sin duda. Y ese es el camino a seguir. Construir puentes de fraternidad sin renunciar a nuestras convicciones, buscando lo que nos une sin ignorar lo que nos separa. Y en esa tarea, cada uno de nosotros tiene algo que aportar. No importa lo pequeño que sea el gesto, cada paso que demos hacia la unidad será un paso hacia el corazón de Dios. Qué bonito. Y qué esperanzador. En un mundo lleno de divisiones y conflictos, la búsqueda de la unidad entre los cristianos es un signo de esperanza, un testimonio de que el amor de Dios puede con cualquier barrera. Así es. Y para terminar, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo puedes tú, desde tu día a día, contribuir a la unidad de los cristianos? ¿Qué pequeño gesto puedes hacer hoy para tender un puente hacia otro hermano en la fe? Es una pregunta que nos invita a pasar de la teoría a la práctica, a hacer del ecumenismo algo real en nuestras comunidades. Que la búsqueda de la unidad nos lleve a un futuro donde el amor de Cristo brille con más fuerza, iluminando un mundo que necesita paz y reconciliación. Amenazo. Y hasta aquí nuestra inmersión en el mundo del ecumenismo. Esperamos que este viaje haya sido enriquecedor para ti, que te haya inspirado y motivado a seguir buscando la unidad. Recuerda que cada pequeño gesto cuenta, que cada paso que damos hacia la unidad es un paso hacia la paz, la reconciliación y el amor. Hasta la próxima. Y que la búsqueda de la unidad nos guíe siempre por el camino del amor y la fraternidad. La verdad es que sí. Ejemplos como el de Juan Pablo II nos dejan un legado increíble en este camino hacia la unidad. Su compromiso con el ecumenismo sin perder la esencia de la fe católica es realmente inspirador. Y ese Día Mundial de Oración por la Paz en Asís, qué imagen tan poderosa de unidad en la diversidad. Totalmente de acuerdo. Esos ejemplos nos demuestran que el ecumenismo va mucho más allá del diálogo teológico, se extiende a todas las áreas de la vida. La colaboración en proyectos sociales, el testimonio común del Evangelio. Exacto, ecumenismo en acción, podríamos decir. Y pensando en esto, ¿qué otros ejemplos podríamos encontrar en los materiales que nuestro oyente nos ha enviado? Seguro que hay iniciativas o figuras inspiradoras que podríamos destacar. Pues mira, aquí tengo un artículo que habla del trabajo conjunto de católicos y protestantes en la lucha contra la pobreza en América Latina. Hablan de proyectos concretos, testimonios de personas que han encontrado en esa colaboración una fuente de esperanza y de unidad. ¡Qué bien! Es fantástico ver cómo el ecumenismo se traduce en acciones reales, en un compromiso compartido por el bien común. Me imagino que nuestro oyente, al leer sobre estos ejemplos, se estará preguntando, ¿y yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo contribuir a este movimiento hacia la unidad desde mi propia realidad? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Y la respuesta es que todos, absolutamente todos, podemos hacer algo. No necesitamos ser expertos en teología o en diálogo interreligioso para tender puentes hacia otros cristianos. A veces pensamos que se necesitan grandes conocimientos o habilidades especiales para participar en el ecumenismo. Pero en realidad es mucho más sencillo. Sin duda. A veces un simple gesto de amabilidad, una sonrisa, una palabra de aliento a un hermano de otra confesión puede ser una semilla de unidad. O compartir nuestras experiencias de fe, escuchar con atención y respeto las de los demás, buscar puntos en común sin negar nuestras diferencias. Claro. Y no olvidemos la fuerza de la oración. Podemos pedir a Dios que nos conceda un corazón abierto y compasivo, capaz de ver a Cristo en cada hermano más allá de las etiquetas que nos separan. Por supuesto. La oración es fundamental en este camino hacia la unidad. Pidamos al Espíritu Santo, que es el artífice de la comunión, que nos guíe y nos ilumine. Y así, poco a poco, iremos construyendo un mundo más fraterno, más unido, donde el amor de Cristo sea el centro de todo. Amén a eso. Para ir terminando nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejarte con una última reflexión. El ecumenismo, en el fondo, no es solo un camino hacia la unidad de los cristianos, sino un camino hacia el corazón mismo de Dios. Qué bonito. Porque al final todos buscamos lo mismo, ¿no? Encontrar a Dios, vivir en comunión con Él y con nuestros hermanos.
Exactamente. Y la búsqueda de la unidad entre los cristianos es un reflejo de ese anhelo profundo de comunión con Dios. Oh, pues hasta aquí nuestra inversión en el apasionante mundo del ecumenismo. Esperamos que este viaje haya sido enriquecedor para ti, que te haya inspirado y motivado a seguir buscando la unidad. Recuerda, cada pequeño gesto cuenta, cada paso que damos hacia la unidad es un paso hacia la paz, la reconciliación y el amor. Hasta la próxima. Y que la búsqueda de la unidad nos guíe siempre por el camino del amor y la fraternidad.